Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero de 2014 y creo que ausencia estamos todos, con lo cual el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2013. Señor Hinojosa. Sí, aprobamos. Señor Rey. Sí. Queda aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, propuesta de condecoración al oficial jefe del Cuerpo de la Policía Local, don Lorenzo Lobato García, adopción del acuerdo que proceda. Considerando que el pasado 25 de junio de 2013 el oficial jefe del Cuerpo de Policía Local de este municipio, don Lorenzo Lobato García, sufrió un atropello en un control de tráfico en el ejercicio de sus funciones, del cual se han derivado una serie de secuelas importantes y vistas las diversas solicitudes recibidas de concesión de una condecoración a dicho funcionario, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo. Primero, proponer la concesión de una condecoración al oficial jefe del Cuerpo de la Policía Local, don Lorenzo Lobato García, por las lesiones derivadas del atropello sufrido en acto de servicio. Segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General de Protección Ciudadana a los efectos de que tramiten el procedimiento de concesión de dicha condecoración. Esta propuesta fue sometida a dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior celebrada el 30 de enero y el dictamen fue favorable por unanimidad. ¿Añadimos algo? Señor Hinojosa. Sí, nosotros. Lo primero es que este grupo lamenta que no haya salido esta propuesta por parte del equipo de gobierno y de la corporación y que haya tenido que ser compañeros de profesión los que hayan tenido que hacerlo. ¿Quién mejor que Lorenzo se merece esta condecoración por sus casi 25 años de dedicación al pueblo y vecinos de Argamasilla de Calatrava, manteniendo la paz y el orden y contribuyendo con su trabajo a mejorar cada día nuestro pueblo? Por eso, este grupo está totalmente a favor de que se le conceda esta condecoración a don Lorenzo Lobato García por su dedicación y trabajo. Perfecto. Nosotros pensamos que Lorenzo merece la condecoración y por lo tanto vamos a apoyar la propuesta. Nosotros consideramos lo mismo, independientemente de cómo haya sido propuesta, por quién haya sido. La aceptamos. Muy bien. Igualmente lo aceptamos, pero en contestación a lo que usted dice, imagino que se estará echando el reproche a sí mismo porque usted tampoco lo propuso. He dicho de la corporación, o sea que lo he dicho. Pues queda aprobado por unanimidad y esperemos que prospere la condecoración y se le haga reconocimiento a un trabajo de más de 25 años que lo sigue realizando en otras condiciones, pero creemos que ha hecho un buen servicio y aún le queda por hacer un buen servicio en Argamasilla. Pasamos al tercer punto del orden del día, aprobación de la modificación de los estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real. Adopción del acuerdo que proceda. Leemos el informe. A la vista del escrito remitido por el Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real con fecha de entrada en esta corporación 14 de enero del actual, mediante el cual se comunica a este ayuntamiento que el pasado 13 de diciembre la Asamblea General de dicho consorcio aprobó una propuesta de modificación de los estatutos de la entidad en materia de redistribución de aportaciones de determinadas entidades consorciadas, siendo el contenido del acuerdo el siguiente. Primero, dejar sin efecto la propuesta de modificación de estatutos propuesta por acuerdo de esta Asamblea General en sesión de 30 de agosto de 2013. Segundo, modificar el anexo 1 de los vigentes estatutos, de forma que Bolaños de Calatrava pase de pagar 0,95 a 0,83%, Campo de Cristana de 1,3 a un 1%, Miguel Turra del 0,4% al 1%, Socuéllamos del 1,12% al 0,93%, La Solana del 1,32% al 1,10% y Villarrubia de los Ojos del 0,52% al 0,75%. En virtud de lo establecido en el artículo 13 de los estatutos, se da traslado el presente acuerdo a las entidades consorciadas para la aprobación en su caso por el órgano de gobierno que corresponda, teniendo efecto la modificación planteada de ser aprobada por mayoría de las entidades consorciadas. Considerando que el municipio de Argamasilla forma parte del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real y como tal le corresponde aprobar el referido acuerdo, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo. Primero,
Aprobar el acuerdo adoptado por la Asamblea General del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento el pasado 13 de diciembre de 2013, en relación a la propuesta de modificación de los estatutos de dicho consorcio en materia de redistribución de aportaciones de determinadas entidades consorciadas, transcrito anteriormente. Segundo, remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real para su conocimiento y efectos oportunos. Esta propuesta se sometió a dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior celebrada el 30 de enero y obtuvo 4 votos a favor de los concejales del Grupo Socialista, 2 votos a favor de los concejales del Grupo Popular, 1 voto positivo del concejal no adscrito don Manuel Tabas Arias y un voto de abstención del concejal de Izquierda Unida. Bueno, nosotros, como es un mero formalismo para un tema estatutario de una entidad consorciada de este ayuntamiento, estamos a favor de lo que diga. Sí, vamos a votar a favor, pero bueno, viendo que no influye para nada en la Argamasilla, o sea que es un tema del consorcio y no le afecta a Argamasilla para nada. Pero dice el informe jurídico que lo tienen que aprobar todos los consorciados, porque solamente lo iban a aprobar los afectados, pero es lo que dijo el informe, que afecta a todos. Señor Tabas. Sí. Pues queda aprobado por unanimidad el tercer punto del orden del día, modificación de los estatutos del consorcio, que suponemos que es para poco tiempo, pero así lo hacemos. Pasamos al cuarto punto del orden del día, mociones suscritas por el concejal no adscrito don Manuel Tabas Arias. Vamos a leer moción de rechazo a la congelación del salario mínimo interprofesional. Don Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico en las entidades locales, somete al Pleno de la Corporación para su discusión y en su caso aprobación la siguiente moción. El último Consejo de Ministros del 2013 incluye una serie de medidas impopulares para 2014, como es la subida de la luz a golpe de BOE. También suben otros servicios básicos, el transporte público, cuando los salarios no se actualizarán con el IPC y se congelará el sueldo de los funcionarios. Igualmente incluye la congelación del salario mínimo interprofesional en 645 euros al mes por segunda vez en la legislatura y nada más llegar el PP al poder. A esto hay que sumarle la congelación del IPREN, Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples, índice que se utiliza de referencia para concesión de becas, ayudas, subvenciones, subsidio de desempleo, etc., según consta en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT en un comunicado conjunto rechazan la congelación del salario mínimo interprofesional porque supondrá una nueva pérdida de poder adquisitivo de esta renta, que desde 2007 ha ido cuesta abajo y sin freno sobre el salario medio. Los sindicatos recuerdan que el salario mínimo interprofesional español es uno de los más bajos de la Unión Europea, que bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y que se sitúa por debajo en hogares compuestos por al menos 2 personas. Los sindicatos siguen recordando que el salario mínimo interprofesional ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva en 4 años y a golpe de legislatura se ha ido alejando así del compromiso suscrito por España en la Carta Social Europea de que alcance el 60% del salario mínimo. Los empresarios, por su parte, llevaban un tiempo pidiendo este sueldo básico que no solo se congelase, sino se redujese. El Círculo de Empresarios consideró en el mes de septiembre que habría que estudiarse una rebaja para ciertas contrataciones de jóvenes en paro, porque actuaría como un estímulo directo para las empresas. En Castilla-La Mancha, según denuncia el PSOE, la congelación del salario mínimo interprofesional tendrá efectos perniciosos en la provincia de Ciudad Real, donde el peso de este salario como referencia de las redistribuciones de los trabajadores es muy alto. Son muchos los hombres y mujeres cuyos ingresos se vinculan al salario mínimo interprofesional y esto empobrecerá aún más, si cabe, a los castellano-manchegos, a los que peor lo están pasando. El salario mínimo interprofesional solo se ha congelado en 2 ocasiones desde antaño y las 2 veces ha sido con gobiernos del Partido Popular, una en 2012 y la próxima para 2014, si alguien no lo remedia. Es curioso que desde el PP se venda con una mano una posible más que probable inicio de la recuperación económica, mientras que con la otra mano aprueban la congelación del salario mínimo interprofesional en 9.034 euros y 2 céntimos al año, 753 euros en 12 pagas o bien 645 euros y 30 céntimos en 14 pagas, que ya por sí mismo es un salario de miseria y que tras su congelación dejará en la miseria, valga la redundancia, a miles de ciudadanos que andan más que necesitados. El presidente del Gobierno puede prometer y promete que habrá menos paro en España dentro de 12 meses y una mejora palpable de la vida de los españoles, y ojalá así sea, pero se olvida que con medidas de este tipo u otro, por ejemplo las pensiones, sin consenso ni diálogo y a golpe de decretazo, la vida de los españoles no es que vaya mal, sino que por desgracia irá peor.
Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, nuestra oposición y rechazo a la congelación del salario mínimo interprofesional. Segundo, dar traslado del acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a grupos políticos del Congreso y a las Cortes de Castilla-La Mancha. Señor Tabas, ¿algo que...? No voy a intervenir después cuando he dicho un momentito. Tendría que presentarle. No, pues no es necesario que la presente, ya la hemos leído, no es necesario. Señor Hinojosa. Bueno, contestando a la moción del señor Tabas sobre la congelación de los salarios, solo le ve la parte negativa. Sin embargo, lo que en el pasado todo era bueno, colosal o perfecto, actualmente en un periodo de meses lo ve todo oscuro, todo catastrofista y lo peor alarmista. Y es que no hay nada peor que sentirse solo, pero lo hace bien y sigue haciendo méritos para agradar al Grupo Socialista. Dicho esto, entre esta medida impopular del Partido Popular dice es la subida de la luz, a golpe de BOE. Que se sepa, esa medida se debe a su ahora admirado gobierno socialista del señor Zapatero, ya que con sus promesas de subvenciones a las eléctricas renovables les dejó a todos los españoles una deuda de unos 30.000 millones de euros, deuda que hay que pagar como lo está haciendo con las anteriores, por cierto, ya pagadas, y ya se queja de la subida a la base de BOE. El día que el gobierno del PSOE, ese que a usted le gusta ayudar actualmente, descalificando al Partido Popular, en el 2005 subió la factura de la luz un 4,5%, en el 2006 un 3,6%, en el 2007 un 3,3%, en el 2008 un 15,8% y en el 2009 un 4,6%. En el 2010 un 13,3% y en el 2011 un 18,8%. ¿Qué pasa? Que entonces estos problemas no los veía, lo entiendo, porque entonces era un ferviente concejal del Partido Popular y no los apreciaba, sino que incluso los defendía. Además, se ve que no se informa, ya que la factura de la luz no la sube el gobierno, sino las eléctricas. Manifiesta también que los sindicatos, comisiones obreras y la UGT en un comunicado rechazan la congelación del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, una cosa es pregonar y otra es dar trigo, ya que esta congelación de los salarios se acordó en el segundo acuerdo interconfederal y la negociación colectiva firmado por la patronal y sindicatos y vigente para el año actual. Y aunque la medida es, por supuesto, impopular, es desgraciadamente lo que se tenía que hacer, ya que la moderación salarial permite la competitividad y mantener los puestos de trabajo. Pero claro, a los sindicatos les pasa lo que a usted, que solo hace y dice las cosas por hacer ruido y descalificar, aparte de que son los menos indicados para dar lecciones de honestidad y honradez. ¿Usted sabe que en el 2004 el PSOE inventó algo llamado IRPREN? Esto significa Indicador Público de Renta y Efectos Múltiples, con el que se perjudicaba a los más desfavorecidos porque rebajaba el salario mínimo interprofesional. Y a esto se le llama, señor Tabas, falso progresismo. Y de eso usted sabe bastante, pero claro, ante esos problemas usted no los veía, porque como digo anteriormente, incluso se los defendía. Pero ya entendemos qué papel juega usted ahora. Señor. Sí. No sé cuál será la parte positiva de congelar el salario mínimo. Yo sé que los trabajadores están contentísimos y saltan por las calles de alegría. En cuanto a la moderación salarial, lo único que permite son salarios de hambre. Como la moción nos parece sensata, Izquierda Unida va a poder aprobar la moción del señor Tabas. Pues Antonio, que doy la palabra y cierra todo. ¿Cómo? Que doy la palabra aquí y cierra todo. Bien, perfecto. Esta nueva congelación contribuye a limitar las posibilidades de recuperación del consumo y de la demanda interna, fundamentales para la salida de la crisis y para superar las desigualdades sociales. Nuestro salario mínimo interprofesional es uno de los más reducidos de los países de la Unión Europea que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general, y en sus niveles actuales los 645 euros mensuales bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y se sitúa por debajo de ese umbral en hogares compuestos por al menos 2 personas. La congelación del salario mínimo también tiene un efecto sobre las prestaciones que pueden recibir de la seguridad social en forma, por ejemplo, de paro o pensión, al incidir en las bases de cotización. El aumento del salario mínimo supondría una mejora para los trabajadores que perciben salarios reducidos, un aumento de los recursos de la seguridad social y una cuantía mayor de las futuras pensiones de jubilación. Los socialistas defendemos que el salario mínimo tiene que recuperar su capacidad adquisitiva y que avance sin demora hacia lo que marca la Carta Social Europea suscrita por España, que establece como objetivo un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio neto estatal. Un objetivo que se ha ido alejando en los últimos años en paralelo a la pérdida de capacidad adquisitiva de este salario y que con la reforma laboral se ha agravado. Igualmente, y recogiendo la propuesta de los sindicatos, creemos que se deben sentar las bases dentro del Estatuto de los Trabajadores para que exista un salario mínimo digno que garantice las condiciones necesarias para alejarnos del modelo de salarios bajos
y condiciones laborales precarias. La aprobamos, ¿no? Sí, la aprobamos. Señor Tabas. Sí, muy bien. Voy a entrar primero a contestar a sus cosas. De luego no voy a entrar al trapo de insultos ni descalificaciones, que son muy de la moda del señor Hinojosa, porque sus propias palabras él solamente se descalifica. Lo que sí quiero, que lo mismo que yo he estado con educación y respeto atendiendo lo que usted me ha dicho, con sus descalificaciones, repito, insultos, espero tener la misma coherencia de su parte, a que usted escuche todo lo que le voy a decir tranquilamente aquí en esta mesa y después, si quiere, me contesta. Lo que sí, no le voy a descalificar, pero sí voy a calificar, porque estoy en mi derecho, y estoy en mi derecho desde que me siento en esta mesa. Pero voy a calificar nominativamente. Ya sé que usted no sabe ni lo que es un calificativo ni lo que es un nominativo. Después, cuando llega a su casa, se coge el diccionario y se lo escribe. Dice que estoy solo. Es posible, pero más vale estar solo que mal acompañado. Fíjese lo solo que estoy, que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista me aprueban las mociones. Es curioso. A usted ni eso. No estoy solo. Hay más personas conmigo. Para usted, personas de renombre dentro y fuera del partido que no la conoce, porque lleva 2 telediarios en la política, como Abascal, Alejo, Quirós, Lara, etcétera, son gente que se cambia la chaqueta. Usted me lo dijo el pleno pasado. Yo estoy aquí, a lo mejor que se cambie la chaqueta usted. Es posible. No voy a entrar al trapo de semejante tontería. Para usted la perra chica. Desde luego, si la tontería doliera, con la aprobación del copago por parte de su gobierno, no tendría dinero suficiente que gastarse en medicamentos. Porque la gente normal, señor Hinojosa, se cambia de chaqueta, se cambia de camisa, de calzoncines e incluso de calzoncillos. Desde luego, con estas cosas que dice usted aquí, daño, mejor dicho, no voy a decir mal, mucho daño le hace a este partido. Porque el cambiarse de chaqueta, el cambiarse de calcetines, el cambiarse de camisa, es una cuestión de higiene simplemente. Usted quizás le dé la vuelta, me refiero a los calzoncillos, es su problema y de los que están a su lado. Veremos cuánto tiempo le reserva. Me refiero a los que están Eso a no su tiene lado. nada que ver con la moción, ¿eh? Yo No. lo puedo respetar, pero es que yo defendí la moción y él no defendió la moción. Pero, Está hablando de de unas palabras mías del pleno pasado. Pero lo que sí es cierto es que usted cuando ha intervenido, es cierto pero que... sobre la moción. Pero usted ha intervenido hablando de cuestiones personales. Si aquí tomamos a partir de ahora la decisión de no entrar en temas personales, usted ha entrado en su defensa con... yo sí lo puedo buscar porque le Entraba en ha temas políticos, de que estaban los sitios a personales, otro. y personales. No, personales no. Señor Tabas. ¿Puedo continuar? Muchas gracias. Yo, señor Hinojosa, me cambio a menudo. Algunas cosas a diario, pero no he cambiado. Soy el mismo. Sigo asistiendo a las comisiones y los plenos, mal que le pese a usted y a quien representa. Pero eso sí, con la cara lavada y recién peinado. El que vaya desprendiendo esencia a lo rural man es su problema. Se lo dije en un pleno y se lo repito. No pertenezco a ningún partido político ni sindicato a día de hoy. No tengo consigna de grupo ni disciplina de voto. No le rindo pleitesía a Ciudad Real, Toledo o Madrid. No tengo que agachar la cabeza por nada ni encorvar la cerviz por nadie. Hablo por mí mismo y por mi boca, con mis aciertos y mis errores, que son míos y de nadie más, en la defensa de este pueblo y de sus vecinos. El pueblo y los vecinos lo saben y lo aplauden. Sin embargo, a usted le niegan. En este mismo salón y durante un pleno ya le dijeron a la cara que no le representaba, o es que ya no se acuerda. Señor Hinojosa, con la interpretación que ha tenido hoy en este pleno, solo le puedo decir una cosa: hágase un favor y hágame un favor y váyase. Aún está a tiempo, antes de llevar el partido a las más altas cotas de la miseria. No le haga más daño al partido, sus votantes y militantes. Váyase. No lo haga por mí, hágalo por el bien del pueblo, sus vecinos y por salud democrática. Es un consejo. Caso contrario, saldrá por la puerta de atrás, lo mismo que uno sale o le echan de otras asociaciones u organizaciones. Señor Tabas. Tiempo al tiempo. Señor Tabas, la moción. Solo terminar. La Que moción. conste que en esto no hay nada personal por mi parte, es simplemente política. Pero la política que ustedes me han enseñado, la política de traicionar compañeros, la política de vender al amigo, después seguiremos siendo amiguitos del alma y residentes en la Canasilla Canadá. De todas maneras, vamos a tener una reunión de portavoces, disculpad, donde vamos a intentar, vamos a tener una reunión de portavoces antes del próximo pleno y si queréis llegamos a un acuerdo donde no entremos en temas personales ni particulares. Si lo hacemos así, pues lo acordamos y ya está. Pero ni en las defensas ni en nada, porque si se toma el acuerdo lo tomamos y así lo haremos. Señor Tabas, ¿ha terminado usted? No,
Ahora voy a hablar de la moción. Ahora, de la moción. Hace un año el Gobierno decidió subir el salario mínimo interprofesional para 2013 un 0,6%, en línea con la subida máxima pactada por sindicato y patronal en el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para el periodo 2012-2014. La congelación para 2014 es la segunda acordada por el Gobierno después de la llevada a cabo para 2012, nada más llegar al poder, que fue la primera desde hace muchos años. España se sitúa en el puesto 9 de entre 23 países con salario mínimo, fijado en la Unión Europea, según estadísticas comunitarias del mes de julio de 2013. El sueldo español legal más bajo para una jornada completa es de 753 euros al mes, en 12 pagas al año, o bien 645 en 14 pagas. España, por si no lo sabe, forma parte del llamado Grupo 2, junto a Malta, con 697 euros, Portugal, 566 euros. Estamos colocados entre los países más adelantados y vanguardistas y de mayor peso específico en Europa. En pocas palabras, vamos, entre los más selectos y granados de la Unión Europea. Esto no es en serio, claro, me imagino que lo habrá cogido él. Esta ironía. Sin embargo, es mucha la distancia que separa a estos países del Grupo 1, donde el sueldo más bajo obligatorio como mínimo casi dobla al español. Por ejemplo, Luxemburgo, 1.874 euros al mes con 12 pagas. Bélgica, 1.502 euros. Holanda, 1.478. Irlanda, 1.462. Francia, 1.430. Y Reino Unido, 1.190. Y todavía dice que la congelación del salario mínimo interprofesional en España es justa, precisa y necesaria. Alemania, como usted creo que sabrá, no tiene salario mínimo obligatorio, pero tanto su canciller Angela Merkel, a diferencia de Merkel, la logra y busca el consenso con la oposición. De esta forma salen acuerdos, por ejemplo, una subida por hora, es decir, 8,5 euros en cualquier profesión gradualmente a partir del año 2015. También baja la edad de jubilación a 62 años, mientras España sube a los 67 de momento. En estas cosas no hay que fijarse, ¿verdad? Usted a lo suyo. España va bien y a los del PP le va mejor. Perfecto. Pero ¿cuándo van a gobernar y legislar para que el resto de los españolitos le vaya solamente medio bien? Bueno, queda... No, la palabra he dicho que le puedo contestar después. Sí, contesta. Yo simplemente decirle al señor Taba que está sentado en esa silla no por ser don Manuel Taba Arias, sino por ir representando al Partido Popular, y que la verdad que si alguien tenía que haberse marchado ha sido él cuando renunció a ser portavoz de este grupo, nada más. Queda aprobada la moción por... son 10 votos a favor y 3 en contra, ¿verdad, Paco? Sí. Pasamos a dar lectura a la moción de rechazo de la Ley de Reforma de Administración Local presentada por el señor Paz. Don Manuel Tavas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, presenta al Pleno de la Corporación para su discusión y en su caso aprobación la siguiente moción. No creo que a estas alturas de la democracia nadie albergue duda de que los diversos ayuntamientos de los distintos pueblos de España constituyen la administración más cercana a las personas. Llamadas corporaciones locales están formadas por concejales pertenecientes a distintos partidos políticos, con ideologías contrarias, pero un mismo ideal común: el trabajar por la mejora de su pueblo y el bienestar de los vecinos. Son personas que viven en el pueblo, con idénticos problemas y la misma ilusión. Son personas que trabajan sin sueldo, salvo asistencias a plenos y a comisiones. Son personas que se exponen públicamente a la crítica o al aplauso según sople el viento de sus múltiples y variadas decisiones. Son personas, en definitiva, que se parten el pecho en busca de soluciones ante los organismos públicos, diputaciones o juntas de comunidades, para conseguir un servicio o una subvención tan necesaria para un pueblo y sus vecinos. Por eso no se entiende por qué el Gobierno del PP se empecina en meter con embudo una ley de reforma local que no satisface ni favorece a nadie, incluso a los ayuntamientos que gobierna el PP. Una ley injusta y absurda que despoja a los ayuntamientos de una grandísima parte de sus competencias que se ganaron con coraje, sudor, lágrimas, sangre y mucho trabajo. Pero lo que más indigna es que la ley ya nace con la oposición de todos los partidos políticos, porque esta ley metida con calzador perjudicará a todos, lo mismo que da que sea de izquierda o de derecha. La ley de reforma local no solo supone la retirada de gran parte de las competencias que viene prestando a los ayuntamientos, sino que encima prohíbe que se presten bajo la amenaza del Ministerio de Hacienda de descontar de los tributos que reciben del Estado el dinero que se invierta en estos servicios, como el perro del chiste, que ni come ni deja comer, por ejemplo. Una vez terminada la fiesta navideña, apagadas las luces que engalanan los pueblos, los alcaldes se quedarán sin nada.
De un plumazo se borran programas para la juventud, la infancia, los mayores o cualquier otro que fomente la participación ciudadana. Los vecinos se quedan sin ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de mayores, escuelas infantiles públicas, comedores sociales. Los pueblos perderán servicios sociales, centros de la mujer, programas de igualdad de género o integración de la población inmigrante. Toda una gran labor que, como ya se dijo en el pleno pasado, sin que a la triste representación del PP le importe un pimiento, la realizan los ayuntamientos con muchísimas dificultades, con fondos propios o por convenios con las comunidades. Ahora los servicios pasarán íntegramente a la comunidad autónoma respectiva, que ya ha dicho por activa y por pasiva que ni tiene duro para invertirlo ni puede prestarlo. Se perderán en el cajón del olvido, o por el contrario pasarán a manos privadas que mirará por su beneficio antes que por el usuario, o no, y dejarán de tener el control del consistorio. Los grupos parlamentarios de la oposición presentaron enmiendas parciales para su modificación, porque en qué cabeza cabe eliminar una serie de servicios que en esta época de crisis que sufrimos y padecemos se hacen más necesarios. El Sindicato de Funcionarios CESID ha asegurado que la reforma de la administración local pondrá en riesgo el puesto de trabajo de entre 100.000 y 115.000 empleados públicos y abre la puerta a los despidos y la privatización de servicios. Los expertos auguran una multiplicación de costes, privatizaciones, la supresión de servicios, el deterioro de las economías locales y así un largo etcétera. Esta ley empezó su tramitación hace más de un año, con todo el arco parlamentario en contra y termina de igual manera, salvo el PNV, que logra que la autonomía foral vasca y navarra quede tal cual. Esta ley, sin diálogo ni consenso, tendrá su correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Socialista y unos 1.160 ayuntamientos. Y mientras tanto, ¿qué le cuentan al vecino? Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Nuestra firme oposición y más rotundo rechazo a la reforma local porque afectará a todos los ayuntamientos de España. Nuestro apoyo y reconocimiento a la importante labor que realizan los ayuntamientos frente a sus ciudadanos, en especial la prestación de los servicios esenciales y básicos. Tercero, dar traslado del acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, grupos políticos del Congreso y de las Cortes de Castilla-La Mancha y a la FEM. Señoría José, ¿quiere añadir algo? No, voy a esperar a escuchar a los señores portavoces. Contestando a la moción del señor Tabas, quiero hacer algunas observaciones que vemos que le hace el trabajo al equipo de gobierno. Estoy de acuerdo con usted en que los ayuntamientos constituyen la administración más cercana a las personas y que están formadas por concejales pertenecientes a distintos partidos políticos con ideologías distintas o contrarias e incluso algunos sin ideología. Pero lo que usted hace constar no es una emoción, es una catástrofe alarmista. Dice, fíjese bien, se ha ganado estas competencias con coraje, sudor, lágrimas, sangre y mucho trabajo. Dice que esto es una ley injusta y absurda que despoja al ayuntamiento de competencias y que perjudica a todo, lo mismo que sea de izquierda o de derecha. Pero yo no tengo conocimiento de que se haya presentado una sola moción por ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, no así como los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Usted mezcla y hace un batiburrillo de cosas que la verdad lo debe soñar por la noche, o salvo que usted tenga algún topo en el Ministerio de Hacienda, ya que afirma que el citado ministerio prohíbe a los distintos ayuntamientos socialistas, bajo amenaza, a seguir las directrices que este ministerio le ordena. ¿Usted cree que eso es verdad? Yo creo que usted no ha leído la reforma de la administración, ya que si no, no entiendo que ponga esta serie de mentiras o barbaridades. Entiendo, como le dije antes, que haga mérito y que meter miedo es lo que desean los socialistas, pero usted se ha cedido. Sea menos catastrofista, ya que decir que de un plumazo quita absolutamente todo, no se lo cree nadie a estas alturas del partido. De momento, esta reforma asegura todo lo contrario de lo que usted expone en su moción, y no es otra cosa que la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y hacer de las corporaciones locales unas administraciones más eficientes. Que esta reforma viene a dar respuesta definitiva a las reivindicaciones históricas de municipalismo, sea de un partido o de otro, y establecer los parámetros que deben guiar la gestión de los gobiernos locales. La misma es una de las más imprescindibles que España necesita y que tiene tres objetivos, y que son asegurar la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, transparencia en la gestión de los mismos y hacer de las corporaciones locales unas administraciones más eficientes, o sea, lo contrario que usted expone. Otra cosa que beneficia esta reforma es que supone el fortalecimiento de la administración para garantizar el 100% de la financiación de los servicios públicos, cosa que eso no se hace hasta ahora, y que los convenios no se firman por un año, se van a firmar por 5, con garantías de financiación y de cobro por parte de los ayuntamientos. O lo que es lo mismo, lo contrario que usted expone. También tiene incidencia en la mejora y garantía en la prestación de los servicios, porque evita duplicidades y asegura transparencia y eficacia en la gestión, garantizando el empleo
sobre todo toma medidas efectivas de gestión en el sector empresarial público, o sea, lo contrario que usted expone. Nada más. Tomás. Nos dice la moción que de un plumazo se borran programas para la juventud, la infancia, los mayores o cualquier otro que fomenten la participación ciudadana. Los vecinos se quedan sin ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de mayores, escuelas infantiles públicas, comedores sociales, los pueblos perderán servicios sociales, centros de la mujer, programas de igualdad o integración de la población migrante. Los servicios sociales nunca se pueden privatizar porque no son rentables. Ninguna empresa va a coger un servicio social para perder dinero. Por lo tanto, o lo lleva la administración local o lo lleva la administración regional. La empresa privada nunca va a entrar aquí si no gana dinero. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la moción del señor Tabas. Ya en el pleno de marzo de 2013, este grupo presentó una moción para que se retirase el anteproyecto de reforma de la administración local porque entendíamos que esta ley reducía las competencias de los alcaldes e intervenía en los ayuntamientos. En aquella moción, que el Partido Popular desestimó, poníamos de manifiesto que desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las leyes y de la financiación local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas históricas de alcaldes y alcaldesas y de federaciones de municipios, la propuesta de reforma suponía localizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los ayuntamientos y preveían el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir, de los recursos económicos, a las comunidades autónomas y en los casos de las competencias denominadas competencias impropias, lejos de asegurar la prestación de los servicios, serían suprimidas al no ser prestados por ninguna otra administración. Por otra parte, aquellos servicios que pasaran a otra administración distinta de la local podrían ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios que pagarían los ciudadanos. El señor Hinojosa contestaba que llevábamos entonces una moción sobre nada en concreto y que este anteproyecto podría sufrir una y mil modificaciones. Nos acusaba también el portavoz del Partido Popular que estábamos siempre creando alarmismo general. Hoy le oigo decir que metemos mierda. Qué bonita expresión que nos regala de su boca. Perdón, esa palabra no la he dicho yo, ¿eh? Es lo que usted ha dicho. No. Esa palabra no se va a tener de aquí. Menos mal que se graban los plenos. Sí, porque se grabe. A lo mejor Nos se dijo- mandan ustedes No ha un dicho papelito eso. del juzgado, ¿eh? No ha dicho eso. Que Yo hiciéramos no he dicho nada de propuestas... sobre esa palabra, ¿eh? ¿Pero eso ha sido hoy o...? Ahora mismo. en su- No. No. Tenga usted y lo va a leer. Está aquí escrito. Lo lee. No, le pido que lo lea. La alcaldesa o la secretaria. Bien. Que diga si lo pone. Que hiciéramos propuestas... Además, está grabado. Por ¿Puedo suerte seguir? está grabado. Bien. Sí. Pero no diga usted lo que no he dicho, ¿eh? Por favor. Que hiciéramos propuestas y las presentáramos en el Congreso. Pues bien, hicimos caso, se presentaron nuestras propuestas en el Congreso y, como era de esperar, el Partido Popular pasó otra vez su rodillo y las rechazó todas. Y ya está aquí la ley. Y lo que entonces denunciamos que iba a ser la ley, lo es ya. Es ya una realidad. Si por marzo de 2013 estamos en contra de este proyecto, hoy nos manifestamos en contra de esta ley que recorta servicios a los ayuntamientos, que recorta servicios a los vecinos de nuestro pueblo, que recorta financiación a los municipios y que lo que trata es de tener intervenidos a los consistorios limitando su capacidad e independencia. Nosotros votamos a favor de la moción. No es meter mierda, es meter miedo. Pues entonces, Es meter miedo. Es meter miedo. pues Pone meter miedo. le pido Porque perdón mi por palabra haber escuchado ha dicho. meter Es mierda. miedo. Sí, pero parece que la escucha usted y el señor Tabas también. No Ya sé, son dos yo personas, qué le casualidad. digo que lo que he escuchado. Tranquilidad, es miedo. ¿Ya? Señor Tabas, No se me ponga por favor, no nervioso, entre en señor temas Hinojosa, personales, señor Tabas. Que esto va para largo. Vamos a ver. Yo no he dicho que haya dicho mierda, he dicho menos mal que los plenos se graban para después No, usted escucharlo. también lo ha dicho. Eso lo dice usted. Primera. Segunda cosa, estoy en el uso de mi palabra. Le vuelvo a decir, tenga educación y respeto cuando una persona está en el uso de la palabra, a dejarlo que hable. Y después, cuando le llegue su turno, habla usted, que a usted nadie le interrumpe. Pero usted es que las normas de lo que es una democracia le entran por un oído y le salen por el otro. Vamos a ver, señora Jacinta. El que diga, le hace el trabajo al equipo de gobierno, eso no es entrar en lo personal. Eso es no decirme a mí una descalificación o un insulto. Sí, Eso lo ha es dicho un este tema señor. subjetivo. Entonces, Si si él me entramos al dice tema eso, que tengo que subjetivo. No es subjetivo. permanecer yo callado o le tengo que La contestar. que Y debe le tengo que decir- contestar. Señor Hinojosa, estoy yo en el uso de la palabra, haga el favor de callarse. Por Si favor, no O le tengo que por contestar. favor. Si Señor no Tabas, dice verdad el señor señor Tabas, Tabas, señor usted- Tabas, señor no me Hinojosas, diga. por favor, señor Tabas, continúe, deja.
Continúe usted. Le tengo que contestar a este señor que el único problema que tiene es que la sombra del señor Taba es demasiado alargada para él. Larguísimo. Ese es su problema. Su problema es que yo levanté este partido. Yo lo cogí con 500 votos y 2 concejales y lo he dejado con cerca de 1.200 después el señor Tomás de Tará, los datos exactos, que es mi inventario particular. Con cerca de 1.200 votos y 4 concejales. Por favor, Señor Hinojosa, Señor Tabas, a ver con cuánto los deja usted. Señor Tabas, señor Tabas. Argumentación. La moción, Bueno, la vamos moción. a ir con la moción. Pero le vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema en que tengamos una comisión, pero indudablemente si se me ataca en lo personal y se me empieza a decir que si estoy en un sitio estaba en el otro, yo no estoy en el Partido Popular primero porque me he ido voluntariamente y segundo, no estoy en el grupo municipal porque usted me ha echado. Así que Por favor. ahí queda todo. Porque yo, personalmente, no. ¿Se echó usted solo, señor Taba? Sí, José. Esta es una ley que nace con trampa, no entra en vigor en el momento de su aprobación. Algunos aspectos importantes de la ley se aplicarán en diciembre del 2015. Es curioso, en mayo del 2015 hay elecciones. Y supongo que no interesa enojar un electorado propio ni ajeno. Los puntos peliagudos de la norma, como es el traspaso de los servicios sociales, se dejarán para enero del 2016. Los de educación y sanidad tienen 5 años de plazo. Luego, ¿para qué enredar con una ley así? Esta forma de hacer política a golpe de decretazo, sin consenso ni diálogo con nadie, no resulta raro que tenga a los militantes desconcertados y a los votantes al borde de un ataque de nervios, y en un estado permanente y latente entre el cabreo y la indignación. El resultado de esta nefasta política es la fuga de los militantes y la rabia de los simpatizantes. Un partido en el que la mayoría de los españoles depositaron su confianza la está perdiendo al tiempo que la paciencia. Hay que volver a sentir el orgullo y el honor de tener el carnet de afiliado, y para ello se tienen que respetar los valores, la valentía y la decencia. Esto no lo digo yo, lo dicen las personas que antes le he nombrado, que a usted le sonarán a chiro, no seguro, pero son personas que han dicho mucho en este partido por lo que hicieron y solamente por lo que padecieron. Yo lo suscribo, por supuesto. Desde este momento no se está aplicando el programa, no existe democracia interna. La vieja forma de hacer política fenece con gente que antepone el interés personal general. Hay demasiada trepa en política que no sabe ni entiende y pretende mandar. Pero en la vida como en la política hay rayas que no se deben cruzar. Hoy hay más voces que se alzan y claman a voz en cuello, una de dos. O se escucha a los afiliados y simpatizantes o se perderán para siempre. No es de recibo esta política que dispara, políticamente hablando, a todo lo que se menea, especialmente a las personas y colectivos que peor lo están pasando con esto de la crisis. Señor Hinojosa, por si no lo sabe, sueldos a la baja, precios impuestos al alza, servicios básicos como la luz o los carburantes disparando sus costes mes a mes a pesar de la caída del consumo, y legislaciones que abocan a las entidades locales a la ruina y dinamita la cohesión social. El presidente del gobierno, como ya se le dijo en la moción, dice que 2014 será el año de la recuperación económica y el empleo. Ojalá así sea, por el bien de todos y el bienestar de los españoles. Pero uno hace tiempo que dejó de creer en los Reyes Magos y por supuesto en Rajoy. Este es el año de la garrapata, que se agarra como una lapa a los pañuelitos con políticas arribistas y partidistas. Voy a darle unos datos objetivos publicados en la prensa. El 3,7% del español tuvo más ingresos en 2013 que durante el año anterior. Y el 60% ingresó menos según un sondeo de Sigma 2 para el mundo. El 33,6% de los encuestados sostiene que sus ingresos se mantuvieron sin cambio, con casi 6 millones de parados, la deuda pública cerca del 100% del PIB, el déficit peleando año tras año por cerrar dentro de los márgenes, los salarios cayendo al abismo y los ayuntamientos al borde de la extinción. ¿Cómo puede ir a España bien? Y mucho menos con leyes decretos como el que nos ocupa y preocupa. Con este panorama sombrío, lejos de los días azules y el sol de la infancia, el 64,3% de los encuestados no está de acuerdo con el discurso optimista del presidente y el de sus afiliados de ultimísima generación, y consideran que la economía española fue a peor en 2013. El 75,4% de los ciudadanos estima que la política económica del gobierno no está dando resultados. A la pregunta de si los recortes, que ustedes llaman ajustes, que impone el Ejecutivo, y los presupuestos del 2014 ayudarán a recortar el tiempo de salida de la crisis, el 70,9% de la población dice que no. Estos son datos reales y objetivos, publicados en prensa, y no los argumentos populares que le mandan y que se crea pie en justillas como si viera a la Virgen bajar del cielo. Los españoles, señor Hinojosa, están cansados de la crisis y del PP. Un 68,4%, lo que equivale al 54,7% de los que le votaron, hablo más de la mitad de los que le votaron, están hartos del presidente ahora mismo.
Esperaban más y lo que está haciendo este gobierno no les convence. Apenas le otorgan a su gestión una nota de 3,3. Quizás con la nueva ley de educación sirva para pasar de curso, pero no se aprueba ni de largo. Un 46% pide la convocatoria de elecciones anticipadas. Casi un 70% piensa que el presidente es peor gobernante de lo que esperaba. Y lo más llamativo, esta opinión la comparte el 54,7% de los votantes del PP. El rechazo a las políticas llega de las propias filas populares que cara al sol callan y otorgan y cara a la luna resoplan y patalean, porque esta reforma local, diga usted lo que diga, recorta competencias y deja a los ayuntamientos a los pies de los caballos. Y ya que usted es muy dado a dejar frase, le voy a dejar una que dijo don Miguel de Unamuno. Vencisteis pero no convencisteis. Y añado, con semejante política reformista y su pobre liderazgo, no ganaréis ni convenceréis. ¿Quiere contestar? No, yo decirle al señor García Serrano que de marzo del 2013, que ha nombrado usted ahí, de cuando la primera moción que trajeron ustedes, debería usted preguntarle a gente que haya estado implicada en hacer la ley, hasta que se ha aprobado ahora en diciembre, han pasado así como 25 borradores distintos. Y entonces ha cambiado, pero no ha sido una letra o dos, sino artículos completos sustancialmente. Entonces de marzo a ahora, lo que dije lo mantengo. En marzo era una propuesta y he cambiado muchísimos artículos, se ha mejorado y otros. Y al señor Taba decirle que le voy a proponer a usted al partido para que nos haga la encuesta, porque veo que está usted muy informado. No sé cuáles son sus fuentes, pero hay que ver qué cantidad de datos, la Virgen. Bueno, queda... Trabajo, señor. Quiero cosas, trabajo y más trabajo. Tendrá usted mucho tiempo. Por favor, José Antonio. Bueno, en primer lugar, decirle otra vez lo que le he dicho antes de meter mierda, que es como yo lo he escuchado. Si usted dice que no, pues le pido disculpas por haber escuchado mal. Y en segundo lugar, decir, si se han hecho, ¿cuántos borradores ha dicho usted que se han hecho? ¿25? ¿50? 25. ¿Cómo sería la ley de mala si hoy es mala y han pasado 25 borradores? No, señor. Lo que ha hecho ha sido la FEN, ayuntamientos solo, y todos los organismos que han podido han metido enmiendas y las han cogido. La Federación de Municipios y Provincias ha cambiado más de media ley ellos solamente. Sí. Y ¿Cómo eso sería lo de mala? representan a todos los ayuntamientos. ¿Cómo sería de mala? Para todo está para mejorar, señor García Serrano. Por favor. Para eso están los trámites parlamentarios, para mejorar las leyes. Bueno, decirle que no solamente eso es así, que entra en vigor la ley el día 30 y ya tenemos 4 aclaraciones que cambian la ley. Posiblemente. Quiero decir y que será la ley... interpretando posiblemente muchas interpretaciones, porque no hay que tampoco que la Pero entiendan. porque la ley no se ha consensuado, no se ha oído a los alcaldes, se oyó en un momento determinado, bueno, ¿para qué contarles los últimos 25 días de la FEN? Los alcaldes le dejaron las llaves de los ayuntamientos y no hay alcaldes del Partido Socialista. Las llaves de los ayuntamientos al señor Montoro para que él gestionara los ayuntamientos. O sea que vamos a dejarlo en sonrisas porque somos más de 8.000 ayuntamientos y la situación es complicada. Nosotros ya le adelanto que vamos a recurrir al Constitucional porque afecta al principio de autonomía de los ayuntamientos. El Consejo de Estado lo dijo en su momento y creemos que tenemos la capacidad de tumbar esta ley porque va contra el principio de autonomía que dice la Constitución que tenemos todos los ayuntamientos de España. Por 10 votos a favor y 3 votos en contra queda aprobada la moción suscrita por el señor Tabas respecto a la reforma de la administración local. Pasamos al quinto punto del orden del día, moción suscrita por el Grupo Municipal Socialista con motivo del anteproyecto de la Ley Orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Pasamos a leerla. De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente moción. La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones
de los poderes públicos. En su texto se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afecten a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esta decisión consciente y responsable sea respetada. La ley que vino a sustituir a una regulación que 25 años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres fue elaborada y debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria. Tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión en la Comisión de Igualdad, en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico, y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley orgánica, cuyo contenido ha confirmado y tristemente superado las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres. Con el anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, considerándose como delito, despenalizando solo los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud de la mujer, privando a esta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que había justificado la interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo pasado. Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año. Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países. Por estas razones, el Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava aprueba la siguiente moción. Primero, el Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de la ley orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Segundo, dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados. España tiene, desde el año 2010, una ley de plazos que regula la interrupción voluntaria del embarazo y que es similar a la que existe en otros países europeos. Esta se está aplicando con toda normalidad desde que entró en vigor y no existe ni ha existido en ningún momento ningún clamor social. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado un proyecto de ley que acaba con la ley de plazos y con la libertad de decidir de las mujeres que la actual normativa les reconoce para volverlas a someter al dictado y la decisión de otros. Esta reforma no la reclama la sociedad española. Solo tiene que ver con la ideología de este Gobierno y con el deseo de contentar a su electorado más retrógrado y extremista. El ministro Gallardón nos ha presentado la ley más restrictiva para los derechos de las mujeres que se ha hecho en los 35 años de democracia. Está utilizando torticeramente al Tribunal Constitucional y a Naciones Unidas. La ley del 2010 es constitucional mientras el propio Tribunal no se pronuncia en su contra, como avala el Consejo de Estado, y la Convención de Naciones Unidas no habla de aborto ni de malformaciones fetales. El Gobierno ha escuchado únicamente a los movimientos antielección, solo a quien ataca los derechos de las mujeres, de ahí el nombre y todo su contenido. Esta ley
apenas cubre el 8% de los abortos que se producen, dejando fuera del aborto legal a cerca de 100.000 mujeres. Lo que hace es prohibir absolutamente y penalizar en la práctica la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley creará una enorme inseguridad jurídica. Con una ley como la del 85, más avanzada que esta, ya había inseguridad jurídica. Recordemos que en la década de los 90 y en el 2007 se llegó a perseguir a muchas mujeres y profesionales sanitarios, llegando la Guardia Civil a ir a las casas de muchas mujeres que habían actuado conforme a la ley. Esta ley establece la obligatoriedad de un asesoramiento a las mujeres que no es tal. Es una estrategia para disuadir y culpabilizarlas. Las mujeres españolas abortarán si así lo deciden, diga lo que diga Gallardón. Eso sí, con esta ley se les deja desprotegidas, en la clandestinidad. Se pone en riesgo su salud y su vida. La ley Gallardón solo contempla dos supuestos: riesgo para la vida o salud física o psíquica de la mujer hasta las 22 semanas, con plazo de reflexión de 7 días, necesidad de informe de 2 médicos ajenos al centro que practica la intervención y superando entrevistas de llamado asesoramiento y estudio las circunstancias de la vida de las mujeres. Y el segundo supuesto es la violación hasta las 12 semanas con previa denuncia. Se elimina el supuesto de malformación fetal y se busca una puerta falsa a través del supuesto de salud psíquica que hará más culpables a las mujeres. Prohíbe dar publicidad al aborto. Es un ataque injustificado a los derechos y la libertad que las mujeres tienen hoy reconocidos en España con la ley en vigor. El Constitucional ya dijo en 1985 que lo más importante era garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. El ministro Gallardón está tratando de engañar y confundir a la opinión pública cuando, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, dice que la actual ley pone en conflicto dos bienes jurídicos cuando nunca el Tribunal Constitucional dijo nada parecido. Los socialistas creemos, además, que los cambios anunciados por Gallardón son de dudosa constitucionalidad. Según sentencia del mismo Tribunal Constitucional en 1985, quedaba claro que no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres. Es un bien jurídico, lo demás es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado, y la ley actual de plazos e indicadores lo protege suficientemente. En el año 1995, Naciones Unidas declaró en la Plataforma de Acción de Beijing que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, e instaba a todos los países a elaborar legislaciones que garantizasen los derechos de las mujeres en este sentido. El Partido Popular quiere volver a establecer diferencias entre mujeres de primera y mujeres de segunda. El proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno para imponérselo a la sociedad española no solo es un ataque injusto e injustificado al derecho y a la libertad de las mujeres, sino que además provocaría en la práctica que en España volviera a haber dos clases de mujeres, como he dicho antes, ante una situación de interrupción voluntaria del embarazo. Mujeres de primera, con dinero, que podrán pagar el viaje y los gastos para abortar libre y legalmente con todas las garantías sanitarias en cualquiera de los países de Europa que tienen una ley como la que hoy tiene España. Y mujeres de segunda, sin recursos económicos, que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud. Junto a este clasismo subyace además otra marca ideológica, y es que el Gobierno y Gallardón están tratando a las mujeres españolas como ciudadanas de segunda, sin capacidad para decidir por sí mismas y a las que, por tanto, hay que quitarles el derecho legal de hacerlo que ahora tienen reconocido. En resumen, los socialistas nos oponemos frontalmente a esta reforma que quita a las mujeres sin razón alguna la libertad y el derecho que la ley en vigor les tenía reconocido, que va a provocar muchos problemas para la salud y la vida de las mujeres cuando no los hay ahora con la ley del año 2010. Ley que somete a las mujeres a una espera innecesaria y a un laberinto para conseguir el permiso de 2 médicos. Ley que no está ni entre las demandas ni entre las preocupaciones de los ciudadanos, ni entre las grandes preocupaciones ni siquiera entre las más pequeñas. Que no está entre las urgentes necesidades que hoy tiene España, que son muchas y muy complejas, que nadie, salvo los obispos y el Gobierno, ve necesaria. Por todo lo expuesto, solicitamos que hoy se le dé apoyo a esta retirada del proyecto de ley. La concejala Fernanda Rubio va a... Muy bien. Gracias. El Grupo del Partido Popular va a empezar diciendo que esta ley respeta los derechos fundamentales, y el más fundamental es el derecho a la vida.
Es más, ni la ley del aborto del PSOE otorga derechos a las mujeres, ni el actual anteproyecto se los quita. Negar la evidencia es la única forma que encuentra usted y su equipo de gobierno para sostener el discurso que le han ordenado los superiores de su partido, y que este mismo discurso es retrógrado y anticuado, y trata a las mujeres como seres insensibles, como a estatuas de cartón de piedra, y como si parar un embarazo fuera una decisión intrascendente. En el Partido Popular se desea que haya un debate y que los ciudadanos conozcan una ley que es todavía un anteproyecto, que no está ni en el Congreso, pero las mujeres hace décadas que resolvieron el cuándo y el cómo y de qué forma ser madre. Ustedes, todos los políticos del PSOE, por cierto, están en contra de la pena de muerte y sin embargo siguen obsesionados con el aborto, enredando por negar la evidencia de cómo los médicos y científicos acreditan el día a día que detrás del embarazo hay una vida y detrás un aborto se esconde el fin de esa vida. Lo que quieren las mujeres son alternativas para no tener que abortar, pero a ustedes, los del PSOE, les importa poco porque huyen de la realidad y por eso destierran el debate jurídico, ético y científico e ignoran los principios defendidos en la Constitución española y en las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Les recuerdo que el PSOE rompió el consenso vigente durante 25 años y ahora quieren hablar ustedes de consenso y sin embargo fueron ustedes los que lo rompieron. Con este consenso que ustedes rompieron, se inventaron y fabricaron una demanda política en ausencia de una demanda social, en contra de 7 de cada 10 españoles que consideraban que los menores debieran tener al menos el consentimiento de los padres para abortar. ¿O es que de todos los que estamos aquí, si tuviéramos menores, nos gustaría que abortaran sin contar con los padres? También, según ustedes, el padre del no nacido tampoco debe tener voz ni voto para esa triste decisión. Por todo ello, este grupo del Partido Popular y su gobierno aseveramos que no existe un derecho al aborto ni en España ni en la normativa europea e internacional de carácter vinculante y con eficacia jurídica en nuestro país. Incluso en Europa, los países que han optado por un sistema de plazos, se exige una serie de requisitos para garantizar la vida en gestación. De todas formas, el Partido Popular no tiene miedo al debate, pero me parece que los socialistas sí, ya que el gobierno del Partido Popular convierte a la mujer en el centro de cuantas actuaciones y excepciones han de contemplarse en una cuestión tan sensible como el aborto, y le exime de toda responsabilidad penal. Otros y otras que se erigen en defensores de la mujer no fueron capaces de eliminar sobre ella la sanción penal. Y por último, nuestro gobierno del Partido Popular elimina cualquier tipo de discriminación a las personas con discapacidad. Contempla el protagonismo que en esta cuestión han de tener los médicos para la protección de estos menores. No nos parezcamos a esos que durante la Segunda Guerra Mundial todas estas personas menores o discapacitadas eran gaseadas o quemadas en hornos crematorios por el mero hecho de ser solo eso, menores o discapacitados inservibles. Habría que hablar de esas clínicas abortistas que son también muy culpables de algunas de las movilizaciones feministas. Por cierto, ya saben que con este anteproyecto de ley, citadas clínicas pierden alrededor de unos 40 millones de euros de los 350 millones de euros que tienen de beneficios. Y todo porque la vida de los niños o discapacitados les importa un bledo al no poder decidir entre la vida o la muerte. Y han convertido del asesinato su modus vivendi. Y una última pregunta. ¿Saben ustedes cuánto se incrementan los abortos durante el periodo del gobierno socialista? Señor García Serrano,
un 40%. Y por último decir que es un anteproyecto de ley que no ha pasado por las Cortes y que da opción a todos los grupos para aportar ideas o hacer las correcciones o enmiendas que cree oportunas. Entonces no pongamos una venda antes de hacer la herida. Y solo como dato curioso, el gasto público en abortos les cuesta a todos los españoles más de 20 millones de euros. Esto equivale a 52.000 becas para comedores escolares. Nosotros, desde luego, las ideas las tenemos claras. Ustedes creemos que no. Sí, bueno, empezaré por lo último que ha dicho para que no se me olvide. Hace una comparación con las becas que ustedes recortan, ¿no? Se refiere a esa. Bueno, empezaré diciendo que esta beca también, esta moción también es un borrador. Yo no sé, los concejales del Partido Popular, qué clase de mociones quieren que traigamos tanto el equipo de gobierno como la oposición. Cuando ya esté aprobado, cuando la ley ya esté aplicada y ya no haya vuelta atrás, ¿eso es lo que quieren que traigamos? Yo no sé cuántos borradores va a tener que pasar. Si la otra de 25 está, por lo menos para conseguir un consenso, necesitará más del doble. Habla de que ustedes no quitan derechos a la mujer o demás y acusa de retrógrada la moción. Es que yo no sé qué tiene de moderno que te obliguen a no abortar si es tu decisión y es lo que tú quieres hacer. Dice que lo que las mujeres necesitan son, o sea, que te den ayuda para que decidas no abortar, si no lo he entendido mal. Ayudas como los recortes en dependencia, esas son las ayudas que ustedes ofrecen. No sé si saben que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que he leído un reportaje esta mañana a cuestión de esto, no sé si ustedes saben que cuando una persona, una mujer va a abortar por el supuesto de malformación, le dan un sobre obligado por la Comunidad de Madrid con toda la documentación de las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid para personas con dependencia. ¿Ustedes no piensan que eso es como un chantaje emocional? Porque a mí me parece caer demasiado bajo. Por otro lado, recalcan lo de niños discapacitados y demás, hace una comparación horrible. Yo no sé, yo le voy a hacer otra comparación, no sé si recuerdan, seguro que sí, porque salió muchísimo en la tele, la mujer de El Salvador, allí está totalmente penado el aborto. Era una mujer que traía una niña que no traía cerebro y esa mujer tenía problemas de insuficiencia renal y demás y estaba expuesta a morir. Y su gobierno le obligaba a seguir con su embarazo y a que tuviera un nacimiento, vamos, un parto normal, cuando los médicos le aseguraban que ese bebé era imposible que viviera. Así que me parece que lo que ustedes han argumentado es una barbaridad y que no me va a aprobar la moción. Señor Tabas. Sí. Bueno, habemos nueva ley de aborto en España que ya nace coja. Augura conflictos durante el año que dure su tramitación y sacude la imagen política del ministro, hoy de los peores valorados del gobierno. En la mayoría de los países europeos, el aborto es un derecho. En 20 de los 28 estados de la Unión Europea, Francia, Holanda, Grecia, Italia, Alemania, se rige un sistema de plazos. Y no es cierto lo que se ha dicho aquí, porque allí la mujer puede interrumpir su embarazo libremente sin alegar razón entre la semana 12 y 14 de gestación. Un modelo que estaba vigente en España desde 2010. Era lo menos malo y lo que mayoritariamente aceptaron los españoles. Hoy, el texto aprobado por el Consejo de Ministros determina que el aborto será un delito salvo en determinados casos y coloca a España a la cola de Europa. Una vez que se apruebe, tras los trámites parlamentarios oportunos, España pasará a convertirse en uno de los estados más restrictivos. Permitirá el aborto solo en dos supuestos: violación y riesgo para la salud de la mujer. El gobierno devuelve a España a un modelo similar al que regía hace 30 años, pero más restrictivo, y convierte a España en el único país de la Unión Europea con una ley del aborto endurecida.
Nadie ha llegado tan lejos en supresión de derechos y libertades. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas, derecho que existe desde el 2010, y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como en la ley de 1985. Serán los médicos, con requisitos más estrictos que en 1985 y procedimientos más largos, quienes decidirán si existe peligro. Las malformaciones fetales no serán motivo de aborto, solo el efecto psicológico que tenga en la embarazada. La Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, que es como se va a llamar esta ley, tiene en contra a todo el mundo. Por algo será, pero eso al PP le da lo mismo que lo mismo le da. El PSOE lo califica de vergüenza y dice que producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Izquierda Unida, UPyD, Esquerra Republicana y PNV están en contra. La Junta de Andalucía estudia su recurso en los tribunales y los gobiernos asturiano, catalán y vasco rechazan la ley. Los partidos de oposición y las asociaciones feministas la califican con diversos adjetivos. Todos estos adjetivos están publicados en prensa y se los voy a decir. Hipócrita, integrista, siniestra, rancia, violenta, patriarcal, dogmática. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública llega más lejos y la tacha públicamente de sádica. Pero todos están equivocados, ¿verdad? El grave peligro para la salud psíquica de la mujer, al que se acogerán quienes quieran abortar por malformación fetal u otro motivo, será acreditado mediante informe de 2 médicos. Ahora se precisaba solamente uno. No podrán ser los mismos que practiquen el aborto. No podrán trabajar en el mismo centro en el que se practique el aborto. La mujer que decide abortar recibe información sobre alternativas, ayuda a la maternidad y riesgo de la intervención, y tiene que reflexionar durante 3 días antes de abortar. Me refiero a la ley de 2010. Ahora, este plazo se amplía a 7 días. De lo que se conoce hasta el momento del proyecto, no hay en él una sola medida que amplíe la protección del nasciturus, más allá de que garantice de palabra su nacimiento. No hay una sola medida que refuerce los derechos de la mujer embarazada. Se le arrebata el derecho de que decida libremente. Esta es su ley. ¿El problema cuál es? Que ustedes no entienden ni distinguen entre ideología y las creencias que son personales. Ustedes no se enteran que no se defiende el aborto, sino el derecho de las mujeres a decidir libremente. Esta es una ley retrógrada y de regreso al pasado, que cercena los derechos de las mujeres. Y como siempre, las perjudicadas serán las que no puedan viajar a Londres a la búsqueda de soluciones. Por desgracia, no todas las mujeres pueden pagar los 6.000, 7.000 euros que cuesta la intervención. Hay que derogar cuanto antes una ley hipócrita e insensible que aumenta la desigualdad y se ensaña con las mujeres. La ley descarga encima sobre los psiquiatras la responsabilidad de determinar si existe grave peligro para la salud psíquica de la embarazada e interrumpir el embarazo bajo este supuesto hasta las 22 semanas de gestación. ¿Sabe lo que dicen los profesionales de la psiquiatría? Porque no están de acuerdo. Y añaden, nos imponen un papel que no nos corresponde. La interrupción del embarazo es una cuestión que no tiene nada que ver con la salud mental. La mujer que aborta no es una enferma mental. Por desgracia, alguno que otro no se entera. La actual y vigente ley del aborto, aprobada durante el gobierno de Zapatero, disfrutaba de un amplio consenso entre los ciudadanos de todas las opciones políticas. Así lo determinan los sondeos realizados, y le voy a dar uno solamente de Sigma 2 que se hizo para el mundo. Se trata, según refleja este periódico, de un debate social que ya está superado, excepto por una minoría anclada en el pasado que no entiende democracia ni sabe vivir en democracia. El 73,3% de los encuestados, lo que son las 3/4 partes, quiere que se mantenga el actual sistema de plazos, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas. Incluso existe una clara mayoría de electores del PP que están en contra de la reforma. El 31,5%, es decir, un tercio del electorado de los que confiaron en Rajoy, está satisfecho con el proyecto, mientras un 52,9% lo rechaza. Los datos creo que son abrumadores. Entre los mayores de 65 años,
el 57,9% es contrario a cambiar la norma. El porcentaje crece hasta el 84,3% cuando se pregunta a los jóvenes de entre 18 y 29 años. Señores, no existe controversia alguna a vista de los datos que las encuestas reflejan en la sociedad española. Ustedes solitos y con leyes de este tipo las están creando. José Antonio. Damos por concluido el debate. Señor Hinojosas, 10 votos a favor y 3 en contra. ¿Quiere usted? Sí, réplica, por favor. Sí, por lo que se ve no se han enterado de nada y por ello se lo pondremos claro en 4 puntos muy importantes. Primero, se trata de un anteproyecto de ley garantista que protege los derechos de la mujer, del no nacido y de los profesionales sanitarios. Segundo, se invitó al PSOE a un debate sosegado, ético y científico sobre la nueva ley del aborto. Tercero, la reforma del aborto confirma el respeto a las personas con discapacidad. Y cuarto, esta ley protege y defiende siempre a la mujer, su salud y su dignidad. Muchas gracias. Ahora ya sí quiero. Bueno, pues ya está. Porque me contesta algo que yo no he dicho. O sea, yo Pues entonces... Porque no he intervenido, vaya, básicamente porque es que no he dicho nada porque no he intervenido. Pero miren, me sorprende muchísimo que haya sido una mujer la que haya defendido esta ley. Me sorprende muchísimo que una mujer se autoquite derechos ya adquiridos. Cojonudo. No soy la mujer. Perdón. Segundo, dice usted, es un proyecto de ley. Claro que es un proyecto de ley. Igual que era un proyecto de ley la ley BER, igual que era un proyecto de ley la ley de la reforma judicial, igual que era un proyecto de ley la reforma laboral, igual que era un proyecto de ley la ley de las administraciones locales, y todas empezaron siendo anteproyecto y acabaron en ley. Por lo tanto, no me digas, esperemos a ver cómo sale. Sí, ya sabemos cómo va a salir. Como han salido todas estas de atrás. Dice, respeto a las personas con discapacidad. Pero si están acabando con la ley de dependencia, ¿qué respeto es ese a las personas con discapacidad? Es vergonzoso que digan encima eso. Y por último, es que no me entra en la cabeza ni a mí, ni a ningún europeo, que se le estén quitando derechos a las mujeres. Ya está. Me remito a lo dicho. Gracias. Yo solamente decirle que existe una mujer que aborta no tiene dignidad. Me remito a lo dicho, nos remitimos a lo dicho. Vamos. Ya está claro. Señor García Serrano, efectivamente no le entra usted en la cabeza ni le entra a nadie de la Unión Europea, es que todos están en contra, y le voy a dar solamente de 4 sitios. En Inglaterra, The Times, acusa al gobierno español de abuso de poder en su durísimo editorial. Dice que se viola el principio de la política democrática al suplantar con decretos estatales a las opiniones de ciudadanos privados individuales. Va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infligir daños psicológicos y físicos a mujer. Es una ley mala que previsiblemente tendrá consecuencias lamentables. En Italia, los titulares de los medios hablan de vuelta al pasado de Rajoy, frenazo de España o vuelta de tuerca. La contrarreforma, como la llaman, española, en materia de aborto está lista. El texto sigue siendo secreto, pero lo que ha trascendido haría retroceder el reloj hasta 1985. Los medios locales comparan la tendencia actual con los años de Zapatero, que transformó, según dicen ellos, a España, eso no lo digo yo, en una especie de Dorado de los derechos civiles. En algunas cosas sí, indudablemente. En otras no. Alemania, restricción de la libertad. La ley del aborto asegura la contestación de que las restricciones en el derecho de manifestación aprobadas a primeros de mes dentro de la ley de seguridad ciudadana solo fueron un primer paso, una incomprensible restricción de la libertad. Y por último, Francia. La prensa francesa la retrata como una marcha atrás. Sitúa el proyecto de ley en línea con la nueva ley de educación, el debate sobre la cadena perpetua y sobre todo la ley de seguridad ciudadana. Todos están equivocados. Ya. 10 votos a favor y 3 en contra, ¿verdad, señor Hinojosa? Sí. Bueno, pasamos al 6.º punto del orden del día, informes de alcaldía. Lo primero es que, si les parecen bien, ya le enviamos como ayuntamiento al responsable de Cáritas, que falleció, a Pepe Cáritas, yo le digo Pepe, que en paz descanse, un recuerdo, incluso salimos tal, pero hacerlo en este pleno, ese reconocimiento y ese pesar, si lo tenéis a bien, sí. ¿De acuerdo?
Segundo, decirles que la plataforma del filtro verde, bueno, pues han hecho un escrito en el cual no quieren reunirse con los grupos políticos ni con la alcaldesa porque piden que pida perdón, ha decidido no reunirse con usted en tanto no se retracte formalmente de las manifestaciones realizadas con publicidad y que fueron vertidas en los foros en los que fueron vertidas. Yo no me puedo retractar de lo que no, o sea, de lo que es cierto. Si es cierto, no puedo. Yo he sido y hay gente en esta mesa que puede servir de testigo que me querían matar. Es cierto que están al lado, viven al lado de un lugar que no, si dije vertedero me equivoqué. Es un lugar pues que tiene pues mire que yo no he dicho no, nada, ¿no? estoy detrás, estoy mirándole detrás a un miembro, le estoy mirando a un miembro de la plataforma. Es que como es uno de los que ha presentado el discurso, Me está mirando, no, Es que es bueno mirar a los ojos. no, pero estoy mirándole. Perdón. Es cierto, o sea, yo no puedo retractarme de lo que es cierto, incluso el tema de alegales a Luis le consta y evidentemente la disposición de esta alcaldía, de esta corporación y de todos los concejales es que ustedes tengan conocimiento de todas las gestiones que se realizan diariamente en este ayuntamiento para solucionar su problema. Somos conscientes, y su problema es nuestro problema, somos conscientes, diariamente estamos haciendo gestiones. El otro día todos los miembros, los portavoces tuvieron conocimiento de toda la gestión que se hace, no porque lo diga Jacinta, sino con documentos. Estamos pendientes de una reunión en Toledo que teníamos ayer jueves con la directora de Aguas de Castilla-La Mancha. Me la han puesto sine die, no sé cuándo la voy a volver a tener, donde Aguas dirá Castilla-La Mancha si construye o no construye la depuradora. Y una reunión en Madrid, creo que van unidas ambas, pero bueno, a mí me hubiese gustado tener con ustedes y con todos los miembros de esta mesa para explicarle cuál es la situación, porque la situación del filtro verde pasa por hacer una depuradora y por intentar solucionar sus problemas. Lo único que os sucede es que tenemos ya el dinero aprobado por la Diputación y se lo comentaba el otro día a los concejales. En cuanto tengamos la respuesta de Madrid, de Toledo y este ayuntamiento, todos tomemos la decisión de si nos van a hacer la depuradora a Madrid, nos interesa. Si va a hacer la depuradora el ayuntamiento de Argamasilla, en cuanto se tome la decisión, se actuará sobre el filtro verde, porque el otro día lo decíamos, tenemos 163.000 euros para actuar en el filtro verde, pero depende de lo que digan en Madrid y en Toledo. Y este ayuntamiento se tiene que tomar esa decisión entre todos, porque el dinero no es mío, es de todo el pueblo. La depuradora que se vaya a hacer tenemos que decidirla entre todos y dependiendo de esa decisión actuaremos en el filtro verde lo antes posible, sin lugar a dudas, con lo cual depende de esa reunión. Y sí que me hubiese gustado que ustedes, por enseñarle la documentación, enseñarle las comparativas, enseñarle todo lo que tenemos y saber que somos conscientes de su problema y que lo antes posible, sin lugar a dudas, en cuanto tengamos la decisión tomada, si la depuradora se hace en el término municipal de Almodóvar y es la mancomunada, e inmediatamente ese dinero se pondrá a trabajar, se invertirá en el filtro verde. Lo que ocurre es que es muy duro porque no tenemos esa decisión y tirar el dinero no lo podemos hacer. Así es que bueno, le hablo a usted porque está aquí y bueno, que conste en donde tiene que ser. ¿Qué más le queríamos comentar? Bueno, invitarles a que mañana tenemos un homenaje aquí por la mañana, a las 11, es a las 12 de la mañana, en Santos Mártires, a las víctimas del terrorismo. Es un compromiso que esta corporación en legislaturas anteriores teníamos, con personas, el señor Piris está aquí presente y su padre, que en paz descanse, son víctimas del terrorismo y bueno, vienen 3 asociaciones a nivel nacional y nos gustaría que los concejales nos acompañaran y ustedes también están invitados. Y yo creo que en principio nada más. ¿Tenemos alguna cuestión de urgencia? Y pasamos a ruegos y preguntas. ¿Esto está en el expediente? ¿Lo tienes tú en el expediente? ¿Y la respuesta de hoy también la tienes tú en el expediente del filtro verde, para que estén todos los papeles allí? Bueno, pues ruegos. Sí, por favor.
no hace un tiempo atrás, el Grupo Socialista trajo a pleno una propuesta para cambiar los plenos de día, pasando del último miércoles de cada mes al último viernes de cada mes. ¿Y qué propició este cambio? Pues que varios de sus concejales no podían asistir a los mismos, por motivos laborales. A esa propuesta este grupo votó a favor, ya que entendemos que era de justicia votar a favor. Pero este grupo ve que lo que ustedes aplican es la ley del embudo. Lo han hecho para mí y lo he hecho para los demás. Por eso, hoy este grupo trae al pleno el siguiente ruego. Que usted, señora alcaldesa, dé las órdenes oportunas para que las comisiones informativas de cualquier índole, junta de portavoces y demás reuniones en las que tengan que intervenir cualquier concejal de esta corporación se adapten a un horario fuera del horario laboral para que todos podamos participar en la misma medida en la vida política de este ayuntamiento. Más ruegos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dígame usted. ¿Cuándo van a arreglar los caminos? Más preguntas. Y decirle también que el espejo que hay en la esquina de calle Tercia con Forraje lleva desde antes de Navidad que no se ve nada. Pero no se ve nada. Estamos en ello, ¿no? Sí. Hay que recolocarlo. Hay que moverlo un poquito. Sí, lo recolocaron, pero porque ya le hicimos esta pregunta en otro pleno, pero se en 2 plenos anteriores. Se recolocó y sigue mirando al sur. Entonces hay que apretar mejor los tornillos. No sé, bueno, ya. Vale. El otro día estuve con... ¿Estuviste allí? Sí, ¿no? con el punto 2. ¿Más preguntas? Sí. La página web de aquí del ayuntamiento, por favor, revisar las grabaciones. Creo que faltan grabaciones. Sí, sí. Y actas, ¿no? Sí. Más preguntas. En la poda de árboles pedimos que se haga de forma racional, que no se haga leña como se está haciendo. Y queremos saber el presupuesto de la poda y la empresa que lo está haciendo. ¿Más preguntas? Bueno, respecto al ruego, yo respecto a la que corresponde, que es la de portavoces, lo tendremos en cuenta. Yo lo hago normalmente porque la agenda es muy complicada. El otro día quedamos la secretaria y yo que normalmente si tenemos las mociones aquí antes de, o sea, el viernes antes del pleno, hablo de la de portavoces, que es la que yo normalmente convoco, irá a esa tarde, el lunes por la tarde, que está también aquí la secretaria, a comisión. El problema que tenemos, Francisco, no es por mala fe ni la ley del embudo, es por unas cuestiones también, la secretaria trabaja de mañana y los funcionarios hay que hacerles venir por las tardes. Entonces, yo me comprometo, yo creo que mis concejales no tienen ningún inconveniente en hacerla por las tardes siempre que podamos y no haya ningún inconveniente, y nosotros, que lo que yo convoco normalmente es portavoces, las mociones que tengan que venir a pleno, por favor, ¿me escucha, señor Hinojosas? Que vengan el anterior viernes de pleno, para que convoquemos ese lunes, que es cuando está la secretaria antes de gobierno, y convocamos y además no incumplimos ningún plazo, si lo tenéis a bien, que la ley del embudo no es cuestión. Luego dice con el señor Tabas, pero a veces utiliza sobre algunas cuestiones. Sobre algunas cuestiones. Los caminos. Los caminos, estamos pendientes del plan de caminos. Ustedes saben que la Junta de Comunidades ha creado un plan de caminos que están definiendo, creo que son 2.100.000 euros los que le corresponden a la provincia, y está pidiendo colaboración a la Diputación, fondos FEDER, con lo cual estamos a la expectativa de cómo se va a fraguar ese plan de caminos. Hay que terminarlo, hay que hacerlo 2014-2015, porque dependiendo de ese plan de caminos y del plan de caminos que está fraguando la Diputación, que hay una serie de tal, nosotros ya tenemos para la reunión con los agricultores, esperando a que acabasen la aceituna, para contar con ellos, incluso ahora ya con más tranquilidad, para definir el plan de caminos. Las novedades, ¿cuáles son? Que la Junta de Comunidades, con fondos europeos y con las diputaciones, ha creado un nuevo plan de caminos, la Diputación un nuevo plan de caminos, y nosotros, pues evidentemente nos va a quitar carga al ayuntamiento y nos vamos a poner a definirlo ya. Llevamos como un mes estudiándolo el aparejador y viendo los caminos que se van a hacer, y ahora estamos con temas de financiación. Lo hemos estado viendo durante este tiempo y esta mañana no es por tal, pero así es como lo hemos hecho. El espejo lo ha visitado nuestro concejal, pero yo me apunto aquí el espejo para el lunes, porque creo que son los tornillos, ¿no?, del espejo. Ya tiene el aviso. Ya tiene el aviso del servicio de obras. Ah, ya lo tiene, perfecto. La página web lleva usted razón y creo que lo vamos a poner, ¿verdad? A ver si para el próximo pleno. Me comprometí aquí en el anterior pleno y no lo hemos cumplido, y hace usted bien en recordárnoslo. Y respecto a la poda,
La poda la hacen empresas, se piden ofertas, Tomás, y lo hacen empresas, yo no sé si, quiero decir, si se hacen de una manera o de otra, y el presupuesto lo tiene, si no te importa, se lo pides a Cruz, eran 4.000, ya no me acuerdo, no llegaba a 5.000, pero de todas maneras, si no te importa, se lo pides, porque hemos pedido varios presupuestos y al más barato. Y se hace, yo la poda es que siempre te lo repito, no entro ni salgo, y bueno, decir también, al hilo de la poda, que nosotros en los servicios del ayuntamiento no han llevado poda a ninguna casa ni a ningún sitio. Bueno, pero si esto no es por ti, esto lo digo yo, de gratis. No, los servicios del ayuntamiento no han llevado poda a ninguna casa ni a ningún sitio. Sí que es cierto que los vecinos parece ser que sí que se han ido con sus motosierras y han cogido, y nos han aligerado el trabajo de no tener que trasladar demasiado poda a otros sitios, pero los servicios del ayuntamiento no han llevado poda a ninguna casa, la han trasladado a otro sitio, con lo cual... Pero eso se hizo también cuando el río tampoco... ¿Cómo? Cuando se podaron todos los árboles del río, la gente también fue a coger ahí... Sí, pero si el problema no es que cojan, el problema son otras cosas. El problema no es que cojan, el problema es que dicen que nosotros hacemos trocitos de la leña y se las llevamos a determinadas casas. Vale. Y no las llevamos. Cuando el río dijo usted que eso era para el pueblo. Así es que es del pueblo. Entonces la gente ahora, por lo visto, me han contado anécdotas de que incluso allí se ajustaban las pensiones quien tenía y tal, era muy curioso, sí. Pero ese no era el problema, es del pueblo y es para el pueblo y la gente lo coge sin lugar a dudas. Sí que se podía haber la leña más gorda, haberla guardado al ayuntamiento, y a base de peticiones de gente que necesitase, pues darle X kilos a cada persona. Pero nosotros, nos ha venido, quiero decir, nos ha venido, lo ha cogido la gente, lo ha cogido, pero bueno, es el reparto, es público y ya está. Pues hemos terminado y muchísimas gracias, se ha terminado el pleno.